Bastante bien muchas cosas. Yo estudié políticas en la Universidad Complutense y algunos de los profesores que se han dedicado a crear el relato oficial de la transición se han dedicado también a que los alumnos no estudiáramos ciertas cosas, y entre ellas pues, está el libro Soberanos e Intervenidos, que ha sido casi como una especie de manual en la clandestinidad de ese discurso oficial de la transición, ¿no? y que precisamente, bueno, yo voy a hablar un poco de desordenar ese discurso, ¿no? Que es lo que de alguna manera nosotros hacemos. Yo soy un activista formado como autodidacta en algunas cosas que tienen que ver con los derechos humanos, que he aprendido a través de casi de un ordenador portátil. Nieto de un desaparecido, que es la primera víctima de la represión franquista, identificada por una prueba del ADN en el año 2003. Y bueno, pues a raíz de esa exhumación donde estaban los restos de mi abuelo, decidimos crear una asociación, en parte casi pensando que el problema era un problema del Bierzo, de la comarca donde estaba esa cosa, porque no teníamos documentación ni bibliografía más allá de ese lugar y de los testimonios que se acercaron allí en esos 3 fines de semana que duró la exhumación hecha por un grupo de arqueólogos y forenses, entre los que estaba el médico forense Francisco Echeverría, que es la persona que más fosas ha exhumado en el Estado español hasta el momento, y bueno, pues que ha llevado ese trabajo fuera de España. Hace 2 días ha salido la noticia de que han estado exhumando los fosas en el Sáhara de ciudadanos con DNI español, en un caso que está también denunciado ante la Audiencia Nacional, ¿no? Yo, como decía, yo encontré esa fosa y bueno, pues empezamos un poco desde un pueblo pequeñito a buscar información, a conocer un poco cómo fue la represión, muy bien definida en ese titular del periódico La Voz de agosto del año 36, en la primera edición que hace la Falange en Córdoba cuando toma la redacción, y que dice en esa portada: las valiosas fuerzas que luchan por España alinean de marxistas los pueblos, ¿no? Qué gran definición de los crímenes que cometió el ejército sublevado, ¿no? Y en esa fotografía que se ve a la izquierda, que hace poco un periodista a través de Google Earth hizo una cosa maravillosa. Nosotros llevamos mucho tiempo buscando ese lugar y él a través de Google Earth llegó exactamente a ese sitio, en Pozo Blanco, donde puede que haya una fosa común. Hay unos hombres con los brazos en alto, bueno, pues en una cuneta, y están siendo apuntados por una columna del ejército franquista, ¿no? Nosotros, bueno, pues empezamos a buscar las reparaciones que habían hecho los franquistas para los suyos, voy a decir, entre comillas, con el dinero de todos. Ahí hay 3 webs. El primero es una lista de niños que reciben becas de estudio. Mi padre era hijo de un militante de izquierda republicana que había hecho cierto dinero en Argentina y Estados Unidos. A mi familia le quitaron todo antes y después de asesinar a mi abuelo, y mi padre con 10 años se tuvo que convertir en el cabeza de una familia de 6 hermanos, dejar el colegio y ponerse a conseguir un trozo de pan allí donde pudiera. El segundo boletín es una orden que tiene que ver con las exhumaciones de fallecidos y desaparecidos, lo que llaman la lucha nacional contra el marxismo, y en ese momento digamos que toma cuerpo jurídico la diferencia entre unos muertos y otros, porque unas familias van a tener todas las facilidades por parte del Estado. Y el tercero es un decreto en el cual se reserva el 80% de las plazas en la administración pública en el año 39 para familiares de excombatientes penados y muertos en esa lucha contra el marxismo, ¿no? Hablamos de una administración pública vaciada por la depuración, la represión, el exilio y la guerra, donde van a entrar miles de personas que, por el hecho de estar relacionados con esos muertos o con esos detenidos por el gobierno de la República, van a tener un puesto de trabajo para toda la vida, ¿no? Algo
que está en la raíz de eso que se llama hoy franquismo sociológico, pero que fue construido con mucho dinero y una gran política por parte del Estado franquista, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues el franquismo, antes hablaba Joan Garcés de cómo llegan a las salesas, donde se hacían los juicios sumarísimos, ¿no? Y cómo se crea todo ese aparato en el que la ley de responsabilidades políticas convierte en delito algo que va a marcar la vida política de millones de personas, que es el hecho de haberse significado, ¿no? Y por lo tanto, por decreto, la gente tiene que ser insignificante. Y eso tiene que ver incluso con la cultura política en este país en el día de hoy, ¿no? Esa insignificancia tan maravillosa y duramente retratada en la lengua de las mariposas, ¿no? de esa familia que de pronto tiene que coger su pasado y apartarse de él para decir yo no estuve allí, ¿no? Una ley que además recomendaba incluso, había una petición de ayuda a los denunciantes de que hicieran una estimación del patrimonio de las personas denunciadas. O sea, lo que estaba haciendo ya es legalizar la operación de saqueo para que las multas muchas veces se adaptaran precisamente a acabar con el patrimonio de las personas represaliadas, ¿no? Y bueno, pues esos sumarísimos que según ese libro, bueno, que ya tiene unos años, se llevaron por delante la vida de 55.000 personas. También hablaban de Garcés de este Estado que no ha pedido reparaciones a Alemania, y es curioso cómo yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos visto la verdadera película Raza, porque Franco se encargó en el año 45 de recogerle todas las copias y cortarle 6 minutos que eran explícitamente filonazis, ¿no? Y tuvo la mala suerte de que apareció una copia completa en Alemania que nunca se ha emitido en ninguna televisión española. Esperemos que algún día ocurra, pero que da testimonio precisamente de ese filonazismo. Yo soy hijo de una mujer que nació en Galicia en el año 32 y que en el año 41 en su colegio en Santiago de Compostela estudiaba alemán. Y mi madre con 70 y pico años, pues de repente le brotaba una palabra alemana de la cabeza, ¿no? Casi como una especie de acto fallido de ese filonazismo del franquismo. O aquí, mire, he puesto este libro, El canto a la Alemania eterna, donde están algunos de los reconocidos intelectuales, vamos a decirlo entre comillas, de este país, como fueron Eugenio II, Matías Padre o Manuel Machado, que ahí está su glorioso poema A la Legión Cóndor. Quiero decir, aquí este libro que se editaron 200 o 300 ejemplares, precisamente en un cumpleaños de Adolf Hitler, ¿no? Y todos esos intelectuales pues fueron allí a rendir homenaje, pero eso también está en la esencia, digamos, del franquismo, ¿no? Y de una derecha que fue muy amiga del nazismo y que luego, pues cuando ocurre la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y hay otros intereses económicos que la llaman, pues hacen una elipsis y de pronto se abraza a otros escenarios políticos. También están aquí los decretos del 1 de octubre del año 1938 en los que Franco da las máximas condecoraciones de su Estado a Hitler y a Mussolini, dicen literalmente los BOEs, por su generosa amistad. Ya se ha hablado aquí antes de cuál era esta amistad, de las consecuencias que tuvo en la deportación de 9.700 republicanos y republicanas a los campos nazis de concentración, ¿no? Que todavía hoy no han sido reparados por el Estado español. Bueno, pues en un escenario como el del campo de concentración de Mauthausen, donde hay monumentos representantes de 47 nacionalidades y solo hay un gobierno que no es propietario de ese monumento y es el nuestro, ¿no? que es propiedad del gobierno francés, cedido a la amical de Mauthausen, y esperemos que en algún momento el Estado español tome las riendas de ese monumento y nos dé a conocer, bueno, sobre todo en los centros de enseñanza, la historia de estos deportados, porque precisamente su ocultación o su negacionismo con respecto a ellos tiene que ver con ese bypass, ¿no? Ese cortocircuito que hizo el Estado franquista
como si fuera simplemente un Estado, vamos a decir, anticomunista y no hubiera tenido nada que ver con el nazismo, ¿no? También está aquí esta foto de Hitler con la falsa dama de Elche, que él visitó en el Museo Arqueológico y que precisamente gracias a su visita fue recuperada por el Estado español porque entonces estaba en la Francia ocupada, ¿no? Así se construye una Apartheid, que podemos decir así literalmente, si los perdedores de la guerra civil en España se hubieran despertado el 21 de noviembre de 1975 con un color de piel diferente, habríamos visto que realmente vivíamos en una Apartheid, ¿no? Vivíamos en una Apartheid donde 1.700.000 personas, que eran fundamentalmente hijos de perdedores de esa guerra, tuvieron que emigrar fuera de España en los años 50 y 60 buscando oportunidades económicas porque ellos no tenían esas becas o simplemente no asfixiarse con la vida política de este país, ¿no? Incluso estos afectados por la polio, ¿no? que cuando el Estado franquista compró las primeras vacunas solo se las inyectó a los hijos de los vencedores y esta gente ha hecho 3 denuncias en la Audiencia Nacional buscando responsabilidades porque la mayoría de los últimos poliomielíticos no protegidos por una vacuna que hay en el Estado español eran hijos de perdedores de la guerra, ¿no? Durante 3 años esa vacuna solo se administró por cercanía familiar y política y no porque hubiera que proteger universalmente a toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues más síntomas de ese Apartheid, ¿no? Donde unos tenían derecho a esa protección y otros quedaban expuestos, ¿no? También, bueno, vemos el tema de las mujeres, de toda su pérdida de derechos, ¿no? Allá abajo hay una noticia de cómo en Cataluña en plena guerra se reguló el aborto, por poner un ejemplo ya no solo de los avances como el sufragio universal, que por cierto es el cumpleaños de la democracia en este país y que ninguna institución celebra, ¿no? Incluso oculta. Mi hija cuando estaba en quinto de primaria, en el año 2008 exactamente, tenía un libro que le decía, un libro de conocimiento medio, que en un capítulo sobre las instituciones del Estado hablaba del Congreso y de las primeras elecciones, y en ese año 2008, que es importante la fecha, decía que esas elecciones se habían celebrado hace más o menos 75 años, ¿no? Claro, más o menos yo lo entiendo para una prueba de carbono 14 de algo que pudo ocurrir hace, no sé, 10 o 12.000 años, pero no para algo que ocurrió el 19 de noviembre de 1933, ¿no? Entonces, ese libro estaba haciendo una ocultación clara de cuándo sucedió exactamente ese hecho. Yo he seguido mucho el transcurso académico de mi hija, también tuvo un libro que decía en cuarto de la ESO que Franco al morir no dejó sucesor elegido, ¿no? O sea que eso es, bueno, esa forma de negacionismo, ¿no? Y de maquillaje es constante, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues muchas de estas cosas no están en los libros de texto, que es donde se construye buena parte de la identidad de una sociedad, ¿no? Y bueno, esperemos que en algún momento eso llegue allí, o el trabajo de los esclavos, ¿no? Que hacían obras como ese monumental canal de los presos de Andalucía, que durante casi 25 años parece casi una obra de una pirámide egipcia, pues fue construido por presos políticos, donde incluso algunos pueblos de Andalucía nacieron precisamente de las chabolas que construían los familiares que querían ver de lejos a sus maridos y a sus padres, ¿no? Entonces, bueno, pues otra de esas obras que está sin reparación porque todas esas empresas, algunas hoy cotizan en el IBEX 35, esa cosa rara y peculiar que tiene el mercado financiero español, que creo que solo existe en otro país con muchos problemas con el pasado, que es Corea del Sur, y que, bueno, pues tienen entre sus 35 grandes empresas a 4 empresas que iniciaron su fortuna sin ningún escrúpulo, bueno, pues utilizando esta mano de obra que fue utilizada por el gran pescacero y amigo de Franco, que fue Banús, el constructor, para construir en Madrid la urbanización de Mirasierra en el año
1967, ¿no? Casi 30 años después de terminada la guerra. Acaba la dictadura y, como decía el poeta Juan Germán, empiezan a trabajar los organizadores del olvido, ¿no? Y bueno, pues tienen mucho trabajo por hacer, ¿no? Por un lado, no legalizar en las elecciones de junio del 77 a los partidos que reivindican la República y que incluso están en contra de la amnistía, ¿no? Que no fueron legalizados, que esa noticia es de agosto del año 77, sin legalizar más de 20 partidos de extrema izquierda. Bueno, esos partidos que dicen de extrema izquierda, esta Acción Republicana Democrática de España, bueno, pues visto desde cierto sentido, quizás no fuera, yo no lo llamaría un partido de extrema izquierda. Bueno, pues todas esas fuerzas no fueron legalizadas, según el ministro de la Gobernación entonces, Rodolfo Martín Villa, por ser contrarias a la forma del Estado. Un Estado indefinido, preconstitucional, pero que tenía dos cosas muy claras: que no se iba a discutir sobre la jefatura o la forma del Estado en ese Parlamento constituyente, y que tampoco se iba a discutir de la amnistía. Es más, la ley de amnistía se aprueba antes de que el Parlamento tenga un presidente. O sea, tanta era la prisa por ventilar ese tema que no había todavía un presidente del Parlamento, porque se estaba elaborando el reglamento de un Parlamento nacido de unas urnas que no existía en el Estado español, ¿no? Y esa ley, es muy curioso el tránsito que se hace, porque primero en junio el Partido Comunista presenta su texto, luego lo presentan los nacionalistas, luego el PSOE, y 7 días antes de que se vote mete su ley la UCD, casualmente que es la que todos votan, que lleva en su punto 2F ese texto que quedan incluidos en la amnistía todos los funcionarios agentes del orden público que han cometido delitos en genérico contra los derechos de las personas, ¿no? Y ahí llega la mayoría, ¡pum!, y justo pasa esa ley por delante, ¿no? Aprobada incluso por partidos de izquierda, bueno, que quizá tendrían que haberse, como mínimo, creo yo, abstenido, ¿no? En ese proceso de organización del olvido, el señor Rodolfo Martín Villa, que es el hombre que hace el trabajo sucio de la élite franquista en muchos casos, que está reclamado por esta jueza argentina ahora, pero inicia una enorme y gigantesca destrucción de documentos con la excusa de que va a borrar los antecedentes penales de los presos políticos. Tanta fue la quema que los propios archiveros franquistas se sublevaron contra la quema e hicieron un manifiesto pidiendo que dejaran de quemar porque estaban destruyendo un patrimonio público de este país, ¿no? Si uno mira en el ISBN, por poner un ejemplo, va a encontrar muy poca literatura de la no legalización de los partidos, podríamos llamar a la izquierda del PC, no sé que estaban a la izquierda del PC, pero sí tenían un claro componente de no renunciar a la reivindicación y a la reclamación de la República. Va a encontrar muy poca literatura de eso y casi ninguna de la quema de documentos en esos 2 años y medio que Martín Villa convirtió en una pila todos esos, muchas pruebas de delitos y violaciones de derechos humanos. Tampoco va a encontrar mucha literatura de ese Tribunal Cívico Internacional contra los crímenes del franquismo que trataban de construir movimientos de lo que entonces tenía un nombre muy machista, que era la Liga por los Derechos del Hombre, artistas como Luis Llach o Vini Monjol o Carlos Cano, que es dirigente, que dijo que no servía una transición con impunidad. Ese tribunal se reunió en Madrid en diciembre del año 78 y poco antes del referéndum de la Constitución precisamente, y ya vemos dónde acabaron 23 de sus miembros detenidos mientras se celebraba esa reunión. Y es muy interesante porque esta gente hizo un gran trabajo fuera de España. Aquí hay una noticia de la ABC y de Carlos Otero va a París en busca de soluciones concretas, pero es que este tribunal se entrevistó con el jefe de gabinete de Giscard d'Estaing el día antes, y en la rueda de prensa Carlos Otero se vio obligado a hablar de los crímenes de la dictadura. Esta gente hizo, en Alemania con congresos de abogados, es decir, un trabajo muy interesante
y prácticamente desaparecido, ¿no? Y yo hablaba antes de la formación que yo tengo en sociología política, en la que nunca pude hablar de estas cosas, ¿no? Pero me parece muy interesante. Incluso hay un abogado, que no recuerdo, un juez, perdón, de Barcelona, que se inculpó en la causa contra 12 mujeres que habían abortado en Basauri en el año 78, algo que era brutal, ¿no? Es decir, en esa España que, bueno, pues que un juez se inculpara en un caso de aborto. Este hombre, es que no me acuerdo del nombre, guarda muchísima documentación de este tribunal, que a ver si algún día sale a la luz. Acaba de salir un libro de una investigadora francesa, Sophie Babi, en el que hay un capítulo dedicado a la represión política en la transición y bueno, que toca algunos de estos temas. Bueno, son cosas que nosotros con las que nos hemos ido chocando, ¿no? En ese caso, con la aprobación de la ley de amnistía, ¿no? Como dice ese editorial del ABC, por la abrumadora mayoría, punto y aparte, ¿no? Que define perfectamente el significado que tenía esa ley, ¿no? Pues, que se vendió, entre comillas, políticamente como una conquista de la izquierda, que sacó a 89 presos vinculados con grupos armados de la cárcel, porque todos habían salido ya o por indultos o por, bueno, pues el que dio el rey, el primero, pero luego hasta el último, que fue en marzo de ese año precisamente, los presos políticos ya no estaban detenidos, ¿no? Y bueno, pues esa ley sacó a 89 personas y con esa excusa, vamos a decirlo así, se coló ese artículo 2F, que es lo que hemos visto después, que ha servido, digamos, como blindaje para que los crímenes del franquismo no se juzguen. Hubo gente haciendo investigaciones que tuvo muchísimos problemas. El autor de esos libros sobre la represión en La Rioja, Antonio Hernández García, y sobre la represión en Soria, de 5 libros editados a principios de los años 80, tuvo que dejar su puesto de trabajo y más o menos desaparecer por los problemas que tuvo. Son 5 libros de un periodista que empezó a hacer reportajes para la revista Soria Semanal y de pronto empezó a reunir una documentación espectacular de registros civiles y en un momento en que se estaban haciendo exhumaciones, o se acababan de hacer exhumaciones, sobre todo en La Rioja, en Navarra y en Soria, cuando él está haciendo esto documentación. O el caso del documental Rocío, que también tiene una sentencia de la Audiencia Nacional que impide que sea proyectado 1 minuto y medio de su contenido. Es un documental impresionante que cuenta desde un punto de vista antropológico la romería de Rocío, hace un recorrido histórico y narra cómo en el año 37 la planta de Rocío se sube a un caballo, se pone una camisa azul, se pone una pistola y empieza a asesinar a un montón de personas del pueblo de Almonte, que un viejecito delante de la cámara cuenta en ese minuto y medio que por una sentencia, no sé si sigue vigente, igual aquí alguien me lo puede explicar, desde el año 82 creo, no se puede ver, ¿no? Es quizá el primer homenaje audiovisual a los desaparecidos de la dictadura. Van enseñando algunas fotos y el hombre que aparece contándolo en el juicio delante de un fotograma de su cara negó que fuera él, de las presiones que debió recibir en su pueblo, ¿no? El director del documental nunca volvió a rodar nada más, se fue a vivir a Portugal, murió casi en la indigencia. Fernando Ruiz Vergara, y seguramente hubiera sido, bueno, esto es una pequeña obra maestra, hubiera sido un hombre que hubiera hecho enormes aportaciones a nuestra filmografía, ¿no? Pero cuando vivió todo el proceso de la sentencia, decidió pasar al otro lado de la frontera, murió, bueno, bastantes años después, pero casi en la indigencia. Y luego estaban estas exhumaciones hechas en los años 70, o este librito de un escritor de Castellón de provincia de Teruel, familiar de Luis Buñuel, que se llama Miguel Buñuel, que se llama El Desaparecido. Es una obrita muy corta que se puede encontrar en internet y cuenta las últimas horas de vida del que pudo ser el último desaparecido de la dictadura, Cipriano Muertos, un militante del Partido Comunista marxista-leninista, detenido en septiembre del año 1973 en Reus, y del que no se volvió a saber nada más. Nosotros íbamos a exhumar un espacio en el cementerio de Reus para buscarlo, pero solicitado por la justicia de Argentina, pero
principio nació una instrucción de la Fiscalía General del Estado pidiendo que no se colaborase con esa querella o con lo que solicitara la jueza María Serena de Cubría, y entonces esa petición de exhumación está en un limbo que esperemos que en algún momento se resuelva. Todo este proceso, familiares haciendo exhumaciones con sus manos, sin ninguna técnica antropológica. Por ejemplo, estas fotos son de Calahorra, en La Rioja. Incluso algunos de esos familiares se manifestaron delante de los asesinos, hicieron casi un escrache en el funeral, ¿no?, pidiendo justicia. Todo esto más o menos se paraliza este día, ¿no?, el día del 23F. Es muy curioso también ver en la literatura que hay sobre el golpe cuántas cosas se han escrito sobre las teorías de quién estuvo allí o no, y qué pocas del efecto psicosocial que tuvo, ¿no?, y el efecto político que tuvo en la sociedad española, que quizás era su principal objetivo. A mí me cuesta creer que una policía acostumbrada a la censura pues no sepa desconectar todas las cámaras del Congreso, ni impedir que no salga un fotógrafo con un carrete de fotos, ¿no? Y lo que puedo entender es que el golpe se hizo precisamente para ser visto. Porque si yo aplico casi la teoría del perro de Pavlov, cada vez que mi abuela, viuda de ese desaparecido, veía esto, se moría de miedo. Y si en algún momento había tenido alguna intención de hablar sobre el asesinato de su marido, esto le convencía de que no debía hacerlo, ¿no? Entonces, un golpe muy parecido al que hubo en Moscú en agosto de 91, ¿no?, un asalto al Parlamento. Aquí nace un salvador de la democracia que se llama Juan Carlos de Borbón, allí nace Boris Yeltsin, pero que parece casi dibujado en una pizarra, ¿no? Y bueno, evidentemente tuvo enormes efectos políticos. Yo entrevisté hace unos años a un oficial de aduanas de la Junquera, ¿no?, que me hablaba de los faros de coches que esa noche intentaban salir por la frontera, ¿no?, y realmente no se ha estudiado suficientemente cuál podía ser su objetivo de intervención, digamos, que en la cultura política española, entre otras cosas porque la República llegó en unas elecciones municipales, la Segunda República, y aquí venía una victoria del Partido Socialista. Y el problema no era saber lo que iba a hacer el Partido Socialista, porque eso ya estaba bien acordado. El problema es saber qué iba a hacer la gente, al ver que ganaba un partido que había sido clandestino en la dictadura. Y esta fue la gran vacuna para que no hubiera ninguna incógnita a la hora de saber qué iba a hacer la gente. De hecho, ese movimiento que veía exhumaciones, que hacía exhumaciones, que pedía justicia, prácticamente se paralizó durante 20 años. Y bueno, perpetuó esa cosa de ni siquiera poder denunciar, ya no digo denunciar, que es como un segundo grado, ni siquiera poder denunciar los crímenes de la dictadura. Estas dos portadas son dos portadas de la misma exposición. Una está hecha en 2007 en Nueva York y otra está hecha en 2008 en Madrid. Es exacto, yo tengo los dos catálogos. Es exactamente el mismo contenido. Lo que ha desaparecido en el viaje de la exposición de Nueva York a Madrid la palabra fascismo, ¿no? Y aquí la acabaron titulando, la exposición cuenta la historia de los neoyorquinos que apoyaron a la Brigada Lincoln para llegar aquí y apoyaron a la Segunda República. Y aquí se convirtió en Nueva York en la Guerra Civil Española, con el término del que hablaba Joan Garcés antes, ¿no? Y eso de Nueva York y la Guerra Civil Española, que no sabemos si es el Nueva York que apoyaba a Franco o que apoyaba al gobierno de la Segunda República. Eso es un síntoma más de toda esa incapacidad de la sociedad para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces no las hemos llegado a denunciar hasta que hemos sido capaces de poderlas enunciar, ¿no? Y eso, bueno, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Ha sido pues todo un proceso de empoderamiento y de conocimiento de un pasado que, entre comillas, se nos había negado. En mi caso, ¿no?, acabamos de ver cómo el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia hace unas semanas ha puesto la palabra dictador asociada a Francisco Franco, ¿no? Ha tardado casi 23 años después de su muerte en definirlo como lo que era, ¿no?, por decirlo así. Todo ese vaciamiento, esa insignificancia decretada por la ley de responsabilidades políticas,
opera en la cultura política, opera en la academia, opera en la literatura, opera en el cine, opera en la serie de televisión sobre Serrano Suñer, ¿no? Que lo que presentaba como un galanzote de telenovela cuando era el gran enlace entre el nazismo y el franquismo, y fue precisamente la persona que gestionó la deportación de esos 900.000, 700 republicanos españoles que tenían experiencia, muchos de ellos, combatiendo en una guerra y que a Francisco Franco le incomodaban bueno, pues, que estuviera al otro lado de los Pirineos, ¿no? Pero eso lo podemos ver en el tratamiento que ha dado, salvo excepciones, alguna que presente, digamos, la cultura de masas o la cultura de la transición al franquismo, ¿no? Que para el común de los mortales pues ha sido una cosa en la que la representación o la expresión de la violencia era algo así como maniqueo forzado, ¿no? Y yo creo que es algo que va a ayudar a cambiar o que van a ayudar a cambiar las exhumaciones o la visibilidad de las fosas, ¿no? Porque ante la crudeza de una fosa común, digamos que cabe el acompañamiento de una narrativa así de dura y coherente con esa dureza, ¿no? Y es algo, bueno, pues que no está, digamos, en la cultura de masas, voy a decir entre comillas, pero que eso puede ayudar a construir, ¿no? Y en esa cosa de la debilidad democrática, pues de todos esos monumentos, yo me quedo con este, ¿no? Aquí he puesto un mapa de la distancia que hay entre el Arco de la Victoria y la residencia oficial de nuestros presidentes del gobierno. Son unos cientos de metros. A ninguno de ellos en 40 años le ha molestado un arco que celebra la victoria de 3 ejércitos fascistas, que son los 3 que participaron fundamentalmente en el desfile de la victoria en la ciudad de Madrid, ¿no? Habrán pasado cientos de veces con su coche oficial por allí, pero ninguno se ha sentido, no sé, turbado, interpelado por la permanencia de ese monumento que está en un espacio que le corresponde a la Universidad Complutense de Madrid, y yo me he reunido con 3 rectores que me han dicho el año que viene actuamos allí. Y el año que viene dijeron el año que viene, ¿no? Pero ahí sigue impasible, vamos a decir, al desaliento, ¿no? En esa misma falta de señalamiento, ¿no? Pues la Iglesia ha pasado casi igual de desapercibida, ¿no? Bueno, como uno de los grandes pilares de la dictadura, bueno, pues nosotros en muchos de los pueblos donde hemos hecho exhumaciones, las listas las escribían los curas, ¿no? Quiere decir que incluso tenemos algunos documentos, ¿no? De iglesias, en la iglesia de Fresnero, por ejemplo, en León, donde habían dejado casi un acta, ¿no? de 9 personas que exhumamos en tres fosas comunes, ¿no? Pero en este proceso la Iglesia Católica evidentemente tiene su responsabilidad. Aquí está el decreto de Franco cuando muere en el año 40 el cardenal Gomá, que ha sido su gran baluarte aquí, y lo que dice el decreto es que sus honores fúnebres tienen que ser como los de capitán general que muere con mando en plaza, ¿no? Engancho ya ahí a lo que hablaba antes Garcés, de esa legitimidad del jefe del Estado cuando es jefe de los ejércitos, ¿no? Como ese señalamiento de lo militar. Y en este proceso la Iglesia, que ha mirado un poco de lado, pero ha estado, digamos, respondiendo, hizo público este documento cuando se estaba debatiendo la ley de la memoria, un documento que está en su página web, que se llama Consideraciones morales sobre la situación actual de España, en el que dice, en el punto 1, dice la reconciliación, amenazada. Entonces habla precisamente de que el proceso de la recuperación de la memoria histórica es una amenaza, ¿no? En ese momento, y que nosotros ya no reconciliamos en la transición, y mejor que dejemos las cosas ahí. Este momento es de noviembre del año 2006, justo cuando se va a celebrar el primer debate sobre la ley de la memoria en el Parlamento, y después de decir que hay que dejar el pasado quieto, un mes y medio después, esa misma conferencia episcopal anuncia la mayor beatificación de la historia de la Iglesia Católica de 493 mártires de
la guerra civil, ¿no? Bueno, pues la Iglesia Católica necesita a quien quiera, pero en esa doble moral, ¿no? Donde pretende aparecer solo como víctima, ¿no? Y amputar toda su participación, no solo en la represión, sino en, bueno, pues en la mala educación que le dio a este país controlando la enseñanza durante varias décadas. En esa búsqueda del proceso hemos descubierto también algunos mecanismos del Estado, ¿no? Y bueno, están reflejados aquí algunos de ellos. Yo tengo muchos más ejemplos. La foto de la izquierda está Juan Carlos de Borbón y Sofía el 20 del año 1978, o sea, 2 semanas antes del referéndum constitucional en México DF, con la viuda de Manuel Azaña, Dolores Rivas. Carlos Sotelo, que fue poco tiempo presidente, tuvo tiempo a ir a México DF y a retratarse con Dolores Rivas. También lo hizo Felipe González. Cuando llegaron al gobierno, Dolores Rivas ya no vivía, pero ahí le vemos en Moscú, muy divertido con los niños de la guerra. Vemos también a Felipe VI en Moscú, a Felipe González o a Zapatero. Esta cosa de aparentar fuera de España que no hay ningún problema con ese pasado dentro. En el caso del rey, pues era una pura propaganda de la Constitución. Voy a significar que yo soy el rey de las dos Españas, ¿no? Y yo sé que hubo un enorme trabajo diplomático para conseguir esa fotografía a la que en un principio Dolores Rivas se resistió. Pero hubo una enorme presión para que se produjera esa imagen, ¿no? Incluso el rey llegó a mandar en el año 77 a un representante suyo a Mauthausen en mayo del 77 al acto en memoria de los republicanos deportados allí. O podríamos incluir en este juego hacia afuera el hecho de haber traído Guernica, ¿no? Que era como precisamente una escenificación internacional de que ya puede volver ese pasado a España, pero el pasado donde están las cunetas se va a quedar en las cunetas, ¿no? Entonces, también es curioso la relación de estas imágenes con qué exilios, porque normalmente son exilios de personas que no tienen experiencia en la dictadura, y eso es muy importante. No se han ido a Francia, donde había una entrada y salida de gente peleando contra Franco, y ahí estaba la gente que había tenido experiencia con la dictadura. Van a un exilio más lejano, como el mexicano o el argentino, porque esos encuentros se pueden envolver en esos años ya de una cierta nostalgia. O sea, los vamos a despolitizar y vamos a sembrarlos de esos niños que no volvieron a su país, ¿no? Entonces, bueno, hay montones de imágenes de esta cosa de aparentar fuera lo que no hay dentro. Y a eso le podemos sumar, por ejemplo, ese dictamen de la Comisión Especial sobre Desaparición de Súbditos Españoles en países de América. Bueno, mi Senado, en el año 1982, creó una comisión para estudiar las desapariciones forzadas. Curioso. Pero si me voy al Congreso, 3 años antes ocurrió esto. Señoras y señores diputados, por favor, comienza la sesión. Conforme al acuerdo adoptado en la última sesión de la mesa y de la que se dio cuenta al pleno de esta Cámara, vamos a proceder a hacer una votación simplemente indicativa. Perdón. He puesto el debate de unos segundos. Pues arranca eso. En esas dos cámaras, y yo he intentado ver los documentos, pero el Senado en concreto no me deja verlos, porque me dice que hay comparecencias confidenciales de algunas personas que formaron esa parte de esas comisiones o que acudieron a ellas para dar información. Bueno. Por favor. Por los grupos parlamentarios, dice así: el Congreso de los Diputados, ante la situación planteada por los familiares de las personas desaparecidas y por razones humanitarias, acuerda solicitar al Gobierno para que directamente se sigan realizando las gestiones oportunas para averiguar la situación de los desaparecidos
Igualmente se solicita que el Gobierno se dirija a las Naciones Unidas para que a través de sus órganos competentes se inste el cumplimiento de la resolución en esta materia. Gracias. Para explicación de voto tiene la palabra el representante de Alianza Popular. Señor Presidente, señoras y señores diputados, El Grupo Parlamentario de Alianza Popular ha votado en contra de la alteración del orden del día por entender que esta Cámara debe dedicar el mayor tiempo posible del escaso tiempo que dedica a plenos al trabajo parlamentario propiamente dicho y el menor posible a declaraciones simbólicas o retóricas cuando éstas no sean estrictamente necesarias. Bueno, pues resulta que mi Parlamento se ha dirigido a Naciones Unidas en el año 79 para pedirle algo que en el caso español ha tardado décadas en llegar, ¿no? Yo puedo contar que yo en el año 2002, con mis 3 hijos, me fui en coche a Ginebra a llevar 64 casos de desaparecidos, de los que solo el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada admitió 2, porque solo admitió los desaparecidos con posterioridad al 24 de octubre de 1945, eran 2 guerrilleros antifranquistas desaparecidos en las provincias de Cuenca y Teruel. Y bueno, pues para mí fue sorprendente buscar en la página del Congreso y de pronto encontrarme otra de esas cosas que nunca había leído, y es que aquí hubo una comisión, bueno, y que se instó a lo mismo, digamos, que hemos estado peleando después. Lo que ha pasado con ese desorden del olvido también es interesante, ¿no? Porque ha tenido mucho eco, por ejemplo, en la prensa internacional. En la conversación que hay sobre España, bueno, pues tengo ahí el informe del Instituto Elcano, ¿no? Que habla bueno, se recoge lo que dicen los medios extranjeros sobre este país en el año 2016, y ahí hay una pestaña dedicada a la memoria histórica, ¿no? Porque nosotros al principio, cuando hicimos las exhumaciones, ningún medio español, salvo los locales, porque no podían negar algo que ocurría delante de las narices de sus lectores, quería hablar de esto, ¿no? Y venían la cadena, las teles públicas alemanas fueron las primeras, la ARD, la ZDF, o el periódico NRC holandés, o Le Monde. Quiero decir, al principio había una clara atención por corresponsales, sobre todo, que no entendían un poco que no pasara nada, entre comillas, con ese pasado, ¿no? Y dentro de esas deformaciones de nuestra cultura política, pues están cosas como esta, ¿no? Los reyes de la clase política despiden a un defensor de la democracia, Sabino Fernández Campo, alférez de Falange durante la Guerra Civil, ¿no? Bueno, pues resulta que era un defensor de la democracia. Y mientras se ha puesto en los altares de la democracia a gente como esta, que lo único que hizo es una buena carrera en la dictadura y una buena carrera en la democracia, pues a los que realmente y a las que realmente fueron personas que defendieron la democracia, pues se han ido muriendo en silencio sin tener ningún reconocimiento por parte del Estado. Mientras esos presidentes se reunían con esos exiliados en suelo español, ningún presidente del gobierno en 40 años ha hecho un acto público con las víctimas de la dictadura. Un acto público en un espacio como presidente para decidir y decirle a la sociedad que las respalda, ¿no? Las han tratado, yo hablaba antes de una apartheid, como si fuera una casta intocable, a la que el poder político no debe acercarse. Bueno, antes hablaba, estos son mis abuelos. Yo en el año 2000 me encontré escribiendo un reportaje, precisamente estaba en una meca de un reportaje y una novela sobre la guerrilla antifranquista. Encontré la fosa de mi abuelo, a la que me llevó Arsenio Marco, un militante del Partido Comunista de Ponferrada, que había estado encarcelado hace poco, además que acabo de conseguir su sumario, muy emocionante. Y yo escribí ese artículo. Mi abuelo también fue un desaparecido, quejándome de lo que se hacía en España desde la ciencia de afuera, y hablando de que era hora de hacer algo de ello. Ahí se ve una manifestación en la campaña electoral de febrero del 36, y esa pancarta sobre la que estoy pasando el cursor la lleva mi padre, que tiene entonces 9 años. 9 años, y son 8 meses antes de que asesinen
suyo. Y lo que escribe la pancarta es digamos, el mayor objetivo político que tenía mi abuelo. Esa pancarta dice: queremos el grupo escolar Viva Azaña, que era la pelea política que tenía mi abuelo por una escuela pública y laica en Villafranca del Bierzo, ¿no? Bueno, voy a ir acabando por dejar un poco de participación. Nosotros, desde el principio, empezamos a hacer denuncias en los juzgados. La primera que nos atendieron fue en el año 2002, en Villablino. Bueno, voy a decir que era una jueza un poco novata, por decirlo así, acababa de llegar, y yo creo que se asustó un poco. Yo no tenía ni idea de derecho. Yo llegué con una resolución de Naciones Unidas de diciembre de 1992 sobre la desaparición forzada, y le dije: yo creo que aquí en este juzgado tienen que aplicar esto. Bueno, ya veo diligencias, tomó muestras de ADN a las 7 personas que encontramos en una fosa. Quizás no sé si fue la primera actuación judicial sobre ese tema, pero desde entonces nosotros hemos hecho decenas y decenas de denuncias, y las actuaciones las puedo contar con los dedos de mis dos manos, ¿no? Muchas veces no, cuando encontramos restos humanos, vamos o al cuartel de la Guardia Civil o al juzgado, lo que nos piden más cerca, a denunciarlo. Según la ley española, alguien del juzgado, aparecen restos humanos, se tiene que presentar allí a saber qué es eso, ¿no? Bueno, por una especie de ciencia infusa, los juzgados a distancia saben datar esos restos y decir que no tienen nada que hacer con ellos. No nos lo dicen porque ni siquiera nos responden en la mayoría de las ocasiones. O sea, es como si no existiéramos, ¿no? No hay una conversación, aunque sea que nos argumenten por qué no van. Normalmente no pasa nada. Nadie va allí, nadie sabe si son de hace 70 años o de hace 16. Y bueno, pues hemos ido pasando por esa realidad. Una vez nos quejamos al Consejo del Poder Judicial, que nos dijo que ellos no intervenían en lo que hacían los jueces, y bueno, pues son un órgano de gobierno que no gobierna, pues así nos quedamos. A veces nos han dicho que deberíamos denunciar a esos jueces, porque lo que nos pasa es que no tenemos recursos para hacerlo, pero nosotros lo seguimos haciendo. Lo hemos hecho hace una semana en Castroncero, en el pueblo de León, y pasa lo mismo, ¿no? Pues bueno, pues no pasa nada. Eso que tiene que ver, hablaba Garcés un poco de dónde venimos, ¿no? Cuando habla de Carlos Díaz, yo me he acordado de una anécdota que representa muy bien a cierto poder judicial español. Cuando en el año 2012 se hizo el juicio, no fue en el 11, ya me confundo, en el Tribunal Supremo contra Garzón, nosotros estuvimos todo el día allí con una pancarta que era una fosa de tamaño natural que decía una pregunta: ¿no hay justicia para estos crímenes? Y a última hora de la mañana, en la calle donde estaba el Tribunal Supremo en Madrid, es una calle de una única dirección. Ahora la han cambiado, pero entonces iba desde la calle Bárbara de Braganza hacia la calle Génova. Entonces en la calle Génova hay muchos atascos al mediodía. Y a las 2, de repente la policía que estaba allí nos apartó y salió un coche de un garaje. Y en vez de ir en la dirección legal, fue en dirección contraria. Dentro iba Carlos Díaz. Entonces le cerraron la calle para que no se comiera el atasco y pudiera salir en dirección contraria a la calle Bárbara de Braganza. Para mí era una representación brutal de lo que era en ese momento la cabeza de nuestro Poder Judicial. Un hombre que en un programa de Carlos Francino se atrevió a decir que creía más en la justicia divina que en la humana. Esta gráfica, y ya voy acabando, es una herramienta de Google que ya no existe, porque Google se pelea con los periódicos españoles por cuestión de dinero. Bueno, al revés, los periódicos españoles se han peleado con Google, pero es una herramienta que te permitía meter un término, y entonces Google buceaba en sus bibliotecas digitales y te decía cuántas veces se había repetido ese término. En este caso es víctimas del franquismo de 1980 al año 2010, ¿no? Y podemos ver un país en blanco, donde no existe en lo que podríamos llamar nuestra plaza pública, y solo aparecen a veces en fechas cercanas a los 1 y a los 6, que son aniversarios de la Guerra Civil. O sea, 1991, 1996, perdón por haber hecho Guerra Civil, yo intento hacer un esfuerzo por llamarla por lo menos Guerra de 1936. Y esta es otra herramienta que sí tiene el Congreso, que te habla de la actividad parlamentaria
de lo mismo, ¿no? Sobre este tema, que son bastante similares. Aquí vemos que en el año 2000 hay un incidente. En el año 2002 nosotros hicimos un campo internacional de trabajo con voluntarios de 9 nacionales en Grafita de Bari. Hicimos esa primera denuncia ante un juzgado en Villameno y fuimos a la ONU, y aquí hay un pico. En el año 2004 el gobierno anuncia que se va a debatir la ley de la memoria, y nosotros hicimos en Rivas Gracia Madrid un homenaje, pues casi puedo decir el mayor acto republicano que ha habido después de la Segunda República. Juntamos a 741 hombres y mujeres octogenarios para darles las gracias por la lucha que hicieron contra el fascismo. Vemos en el año 2006 el debate de la ley de la memoria, en el 2008 se mete en esto la Audiencia Nacional, y en el 2010 se mete el Tribunal Supremo en esto, vamos a decirlo así, en esos picos. Durante muchos años es un país en blanco, donde esas víctimas no existen. Eso sí, si yo hiciera una gráfica similar y pusiera víctimas del terrorismo, pues la desproporción sería enorme, porque a esas se las ha utilizado políticamente y sí interesaban, precisamente para no hablar de otras, para que algún partido político que no tenía un currículum de lucha por las libertades se pudiera llamar desde esa situación y pudiera usar la expresión nosotros los demócratas, y hemos vivido, bueno, y todavía vivimos esa enorme discriminación, ¿no? Donde hay una apartheid de víctimas, ¿no? Hemos sabido que son 146.000. Bueno, después de todos esos problemas con la justicia española, nosotros nos fuimos a Argentina buscando la aplicación del principio de justicia universal. Ese hombre que sale en medio de la puerta pública, Darío Rivas, es el hijo de un alcalde republicano de Castro de Rey, un pueblo de Albacete. Nosotros habíamos exhumado a su padre en el año 2005, y aquí había un estudiante, Matías Bailone, que estaba haciendo un posgrado de Derechos Humanos, y que en el verano del año 2009 se va con un disco duro con miles de documentos a Buenos Aires, donde empiezan a trabajar en esa querella. Muy curioso, abogados que fueron alumnos de constitucionalistas españoles de la Segunda República, como Jiménez de Asúa, que me hablado antes, Juan Garcés, o como Ribacova, que es gente que sentía además que tenía una deuda con sus maestros, ¿no? Bueno, la querella se presenta el 14 de abril del año 2010 con el caso de Barrio y de Inés García Holgado, es una mujer que aparece a su izquierda y tiene dos familiares desaparecidos. A la derecha está Nora Cortiña, es una de las fundadoras de Plaza Mayor. Bueno, y esa querella, a los pocos días supimos que el entonces fiscal general del Estado, en una visita a Argentina, se reunió con el fiscal al que le competía la querella en un congreso iberoamericano de fiscales, y casualmente ese fiscal dijo que esto ya se estaba juzgando en España, que había que archivarlo, ¿no? Bueno, y voy a acabar, iba a hablar del Valle de los Caídos, o de la medalla a Billy el Niño, ¿no? Nosotros hace 3 meses escribimos a la Seguridad Social queriendo saber si Billy el Niño tenía una pensión por esa condecoración. No nos contestó, pero luego nos dirigimos al Ministerio Interior y la Dirección General de la Policía nos dijo que sí, que tenía una pensión vinculada a esa condecoración, que luego hemos sabido que son 4 condecoraciones que multiplican por 1,5 su pensión, ¿no? Bueno, él y otros muchos torturadores que aún están vivos y que reciben en democracia ese premio por parte del Estado, ¿no? Como otros que tiene la Fundación Franco. Y acabo con esto, que es una imagen, hablaba antes de la lengua de las mariposas, ¿no? Y esta ilustración de Castelar, intelectual gallego, muerto en el exilio en Argentina, que hizo unas ilustraciones durísimas durante la guerra, que se llaman Galicia Mártir y Atila en Galicia, ¿no? Y bueno, pues en esa escena de la lengua de las mariposas, yo creo que está la metáfora más hermosa de lo que fue la Segunda República, ¿no? Es la escena en la que los alumnos, como hacían los profesores de la institución de enseñanza, salían al campo a conocer, ¿no? Las plantas, los insectos, ¿no? Y en ese momento el niño protagonista le pregunta al maestro cómo funciona la lengua de una mariposa, cuando ve una mariposa que se posa con una flor, ¿no? Y el maestro le pone un ejemplo que tiene que ver con su vida, ¿no? Le dice que cuando él en casa quiere comer azúcar a escondidas, se va a la cocina, mira bien que no haya nadie, arrima una silla al armario,
se sube a la silla, abre el armario, busca el bote del azúcar, lo coge, lo abre, se chupa el dedo y pone el dedo encima del azúcar. Y el maestro le cuenta que cuando él tiene el dedo encima del azúcar, su paladar ya está sintiendo el dulzor que le va a llegar a la boca, se está anticipando a eso, ¿no? Y la Segunda República fue la primera oportunidad que tuvieron millones de personas en la historia de este país de poner un dedo sobre el azúcar de la historia, ¿no? Y todas las personas que están en las fosas, bueno, pues yo creo que tenemos una gigantesca deuda con ellas y iba a decir que el mejor homenaje a ellos es que algún día sus historias estén en un libro de texto, porque es el lugar más importante donde se puede contar quiénes eran, qué ideas tenían y qué país estaban construyendo. Y acabo con esta ilustración de Castelao, en la que se ve a ese hombre muerto con dos niños que lo miran asustado y una leyenda debajo que dice la última lección del maestro. La última lección del maestro, que es enseñar su muerte, ¿no? Y que es algo que tiene que ver directamente con el trabajo que nosotros hacemos en las exhumaciones. Porque nosotros al principio discutíamos, ¿no?, las imágenes de una fosa al uso que se puede hacer de ellas, cómo pueden circular, pero cuando ponemos ese espejo delante de la sociedad española y esa persona está ahí contando que le partieron un hueso antes de la muerte, que le ataron con alambres las muñecas para llevarlo al lugar donde lo iban a asesinar, o que lo asesinaron con 2 kilos a bocajarro, nos está contando muchísimas cosas de nuestra historia. Y en buena parte el objetivo de nuestra asociación y de la pelea que tienen muchos otros colectivos es que se escuche la historia. Gracias. Una pregunta, Ingenio. Yo a veces no acabo de entender cómo los gobiernos del PP no han sido más generosos diciendo no hacen leyes y presupuestos para resolver esto y acabar el tema. Incluso poniéndose una bandera ellos, una insignia. Hay algo ahí que me choca más, porque ya hay una generación, y por supuesto que hay algunos descendientes de los ganadores, para entenderlos. Pero también hay una generación de gente joven que podría decir, oye, ya está bien. Y ahí me chirría un poco eso, ¿entiendes? No sé cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que no lo ha hecho ningún gobierno todavía. O sea, que hay un gobierno que da unas subvenciones que los derechos no son derechos y se subvencionan. Quiero decir, que no ha sido capaz de tratar como derechos de las familias que el Estado sea responsable de buscar a esas personas. Y eso tiene que ver no solo con el PP, tiene que ver con la estructura social de este país. Nosotros hemos hecho un estudio con alumnos de la Complutense de Ciencias Políticas que hacen sus horas de prácticas en la asociación y hemos hecho el árbol genealógico de todos los ministros y ministras que han habido en España desde que terminó la dictadura hasta hoy. Y si quitamos las siglas, su origen familiar va a ser el mismo. Y entonces, aunque tengan distintos discursos, bueno, el magistrado Martín Payén habló públicamente en el año 2011, sentado al lado de mí, de la intervención de María Teresa Fernández de la Vega en la caza y captura de Garzón por haber investigado el franquismo, pero la voy a usar a ella de ejemplo. Ella ha venido hace unos meses en esta provincia unas empresas de energía eléctrica que a su familia se la regaló la dictadura y que tenían otro dueño antes. Entonces, aquí hay una cuestión de estructura social, no tiene que ver con la ideología. Uno puede, en el orden del decir, uno puede tener un discurso muy distinto, pero cuando han firmado en el boletín oficial del Estado, nadie ha firmado contra esos privilegios. Entonces son privilegios reales, no simplemente eran esas becas, era que en Madrid, la calle más cara de la ciudad, que es Pintor Rosales, está llena de edificios que cuando se infló la burbuja inmobiliaria llegaron a costar 2,5 millones
de euros y que eran del Estado, que los hizo el Estado para los ingenieros del Plan Badajoz o del Plan Jaén, y que si uno entra en un portal y mira los buzones, verá apellidos como Hernández Mancha, Ibarra, Sánchez Espejo, etcétera, etcétera. Es decir, hablamos de privilegios reales y el problema está en dejar detrás de toda esta discusión esos privilegios reales, porque aquí hubo una enorme operación de saqueo detrás de todo esto. Y yo, más que el PP, a mí me cuesta entender que el gobierno de Zapatero no se responsabilizara de buscar a los desaparecidos. Eso lo entiendo mucho menos. De una cosa tan sencilla, porque incluso las encuestas que se hicieron en el Centro de Investigaciones Sociológicas, encargadas por Paloma Aguilar, hablaban de que no había ningún coste político en eso. Entonces, ¿por qué ese gobierno que tiene ese discurso deja morir a montones de personas esperando la suerte de que una subvención o un arqueólogo que tiene vacaciones pueda ir a ayudarles, ¿no? Entonces, la política ha tenido un límite compartido por todos los gobiernos. El mismo límite que fue la ley de amnistía, que la votaron la UCD, se abstuvieron, entre otros, a Alianza Popular, que eran de los más beneficiados por ella. Yo entiendo que para aparentar que era una conquista de la izquierda, que es como que a la derecha le enfada, pero hay una línea que nadie ha superado. Un límite que nadie ha superado. Ningún gobierno de esos ha hablado de los desaparecidos en un libro de texto, en el programa de historia contemporánea. Todos han hecho lo posible por dificultar la enseñanza de la historia de la Segunda República, la guerra y la dictadura. Todos, cada uno de ellos ha impedido. Hay una profesora alemana que midió en superficie los libros de texto españoles entre el año 79 y el 2007. Una profesora de la Universidad de Leipzig. Si contamos la superficie de todo el siglo XX y luego hablamos de la Segunda República, la guerra y la dictadura, que son 44 años, entendemos que los libros de texto, esos 44 años, deberían ser algo aproximado al 44% del siglo XX. Y los que más eran 6. Y en la mayoría estaba entre un 3 y un 3,5. Un embudo hecho para generar ignorancia a este país. Y hablo del 79 al 2007, con gobiernos de todos los colores, de la UCD, del PSOE y del PP. Entonces el problema está en que las víctimas y quienes las apoyen donde sea no han reunido el suficiente poder político para romper ese límite, ¿no? Y bueno, pues cuando ese límite se ve amenazado, como fue lo que ocurrió en la Audiencia Nacional, porque bueno, nosotros podemos hacer exhumaciones, ir a denunciarlas a juzgados que no responden y no es una amenaza para esa élite. Pero igual puede la Audiencia Nacional, que puede ir a archivos privados, que puede solicitar información que nunca hemos conocido. Yo estuve escondiendo 6 años el único informe que se conoce sobre el asesinato de Lorca, que me lo entregar a alguien en secreto y me dijo, espérate a que no mates al mensajero para sacarlo a la luz. Y cuando llegué con la asignatura pedido al Ministerio del Interior, sé que mi petición llegó inmediatamente a la mesa del ministro, porque en ese sótano de ese ministerio todavía hay miles de documentos de los que no se quemaron, que no podemos ver. Tú vas allí y te dicen, pide lo que quieras. Bueno, es que no tenéis una relación de lo que hay. O me sé la asignatura, que fue lo que me hizo llegar a mí una persona en el caso del informe Lorca, pues no puedo pedir nada. Y eso es una protección que han hecho todos los gobiernos. Unos han dicho, voy a ver si desclasifico. No, desclasifica. Otros han dicho, hago un informe sobre Mario Caídos 20 días antes de las elecciones de 2011 y le digo al gobierno de PP que no lo deje en un cajón. Hombre, has tenido 4 años de ley de la memoria, te da tiempo a encargar ese informe y haber sacado Franco 3 años antes. Entonces, yo creo que es un problema de estructura y está, y lo voy a decir, impregnada en la cultura, en la academia. Yo vengo de una comunidad autónoma que se llama Madrid, que tiene 5 universidades públicas, grandes
y todavía no tiene ni un proyecto, un estudio sobre la represión en la Comunidad de Madrid. En el año 2018, 179 pueblos, el más lejano, 103 kilómetros de Madrid. Nos lo repartimos entre 5 y tenemos becarios e investigadores para hacerlo. ¿Por qué no se hace? Alguien desde la academia decía políticamente que no había que hacerlo. Entonces, eso está en el cine, en las subvenciones que habrán denegado nuestro Ministerio de Cultura durante décadas, para que la narrativa que se haga de este tema, o sea, que se peleaban por una vaquilla, o que estaban Millán Astray y Franco jugando al mus. Quiero decir, todo eso ha sido producto de esa élite, que ha hecho una cosa a su medida, ¿no? Entonces eso explica que el libro Soberanos e Intervenidos, por lo cual voy a poner ese ejemplo, yo no lo estudié como alumno de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Porque alguien ha decidido enseñarme unas cosas y apartarme otras. Entonces, el problema yo creo que va más allá de los partidos, o sea, es una cuestión de estructura social y de unos privilegios que nadie ha querido perder, ¿no? Nadie ha heredado nada, ni nadie es representante de quienes ejercieron toda esa violencia y se apropiaron de todos esos bienes, se han esfumado de repente, se han evaporado. Y luego, pues para eso también han servido las víctimas del terrorismo, ¿no? Vamos a hablar de unas y nunca vamos a hablar de otras, ¿no? Y hay otro aspecto que no tiene que ver con la falta de cultura política, tiene que ver con la falta de humanidad. Si yo tengo el boletín oficial de esto y puedo ayudar, yo he puesto la imagen de Ascensión Mendieta, una mujer que cumplió 88 años, a bordo de un avión, yéndose a Argentina a pedir ayuda para exhumar a su padre. Eso debería avergonzar a todo un país, a todo un país. Que alguien simplemente porque se quiere morir habiendo encontrado los restos de su padre tenga que ir a un país a 12.000 kilómetros, debería avergonzar a todo un país. Y no he oído las protestas en el Congreso de ese viaje. No las he oído. Sí he visto que todos los gobiernos permiten la existencia de la Fundación Franco, todos han condecorado y han seguido pagando a Villarmiña, todos han renovado títulos nobiliarios de criminales de guerra, todos. Entonces, bueno, hay que pensar que es algo más que de alguna manera los une, ¿no? Digamos, para no entrar en ese territorio. Y perdón que me enrolle. Sí. En la Casa de Campo hemos estado aquí viendo todo el tema, ¿no? Entonces, yo tengo una teoría, creo que es válida. Resulta que fuimos mayoría, o fueron mayoría, los que votaron a la República. Luego, entonces, todas las familias tenemos republicanos igual que tenemos de la otra parte. Pero precisamente los republicanos, los que no los mataron, se largaron y los que quedaron con un miedo atroz. Luego entonces, en 40 años de dictadura, ese miedo que hemos tenido hasta la saciedad nos ha hecho no poder informarnos. Si nos hubieran informado nuestras familias de lo que había pasado, hablo de mí misma, entonces hubiera habido esa necesidad de los jóvenes de reivindicar aquello que es la verdad, o sea, simplemente aquello que es la verdad. Luego entonces, un poco, los que somos víctimas, yo creo que un poco tenemos, todos tenemos responsabilidades, creo, o sea, unos menos, por supuesto, y luego los otros, muchas, pero todos tenemos una responsabilidad. Bueno, yo solo me pregunto, hay gente que tiene mucho más poder contra el miedo, ¿por qué no ha hecho nada por acabar con ese miedo? Por supuesto. Solo para acabar, me ha llegado un WhatsApp con una noticia de Sí, ya ves. Sí, bueno, me imagino que es el anuncio que ha hecho. Dolores Delgado ha confirmado este miércoles que el Estado asumirá a partir de ahora la localización y exhumación de las víctimas del terrorismo. Pues a ver si es verdad. Una palabra y lo que sí os recuerdo es que después de la proyección de 9 a 10 tenemos quizás un poquito más de tiempo para volver a traer todos estos temas porque se van a proyectar los documentales que tratan sobre
opinión, ¿hasta dónde crees que se puede llegar o hasta dónde crees que se pueden llegar en las negociaciones en respuesta a las demandas de las víctimas, en especial en los procedimientos judiciales, tanto de la querella argentina como los procedimientos aquí en España? Bueno, yo sé lo que ha votado el PSOE sobre la ley de amnistía en el Congreso, que no ha querido, digamos, tumbarla, entre comillas. Ahora se habla en esto que esta noticia que ha salido de anular los sumarísimos, ¿no? Una cosa que no se hizo en la ley de la memoria, precisamente por lo que habla yo del saqueo, en una parte, porque llevaban, esas sentencias llevaban asociadas a saqueo de bienes. Yo si anulo la sentencia, pues igual estoy abriendo una puertecita para que el saqueado o los descendientes de esas personas vayan a recuperarlos. Y bueno, yo creo que en el caso de la querella argentina, pues igual habría que empezar por cambiar esa instrucción de la Fiscalía, para empezar, ¿no? O por dejar de hacer política, porque cuando la jueza argentina fue a tomar las primeras declaraciones en la embajada argentina, bueno, yo tampoco conozco mucho de esas leyes, pero se sacaron de la mano un acuerdo por el cual cuando Argentina le pide, a finales del siglo XIX, le pide a España una actuación judicial en suelo español, tiene que hacerlo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y suspendieron ese día suspendieron las videodeclaraciones con ese argumento. Yo no sé si una embajada es suelo español o no es suelo español, no lo sé. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a acabar con esos impedimentos políticos, ¿no? Para empezar. Y bueno, pues yo creo que también, lo dijo un informe de Naciones Unidas, hay muchos jueces que no tienen ninguna formación en esta materia, ¿no? Entonces, con todas las cosas, hace poco también, la semana pasada, salió una noticia de algo del Consejo General del Poder Judicial que le instaba el PNV a dar más formación en materia de derechos humanos, de memoria, etcétera, etcétera, a los jueces. Yo participé hace 3 años en un cursito del Consejo General del Poder Judicial, precisamente por un informe de Pablo de Grecia, relator de la ONU. Y yo creo que simplemente, si cogen los 2 informes de Naciones Unidas y hacen un traslado de lo que hay que hacer al boletín oficial del Estado, pues que se pongan a trabajar, ¿no? O sea, el problema está en el manejo de los tiempos, ¿no? Vamos a ver todo esto que sale hoy, porque hablan de la nulidad de los sumarios. Bueno, eso seguramente tiene que ser parlamentariamente y hay que ver la mayoría que se forma o no se forma. Por decreto el gobierno puede hacer un instrumento para buscar a los desaparecidos, igual que lo ha hecho para rescatar un barco de refugiados, que no necesita llevar eso al Parlamento. Yo espero que el proceso no sea, como ha hecho algunas declaraciones el Partido Socialista, buscar otra ley para que abramos un proceso legislativo que dure muchísimo tiempo, pero bueno, yo sí creo que el paso del tiempo corre muy rápido en contra de las víctimas y muy despacio a favor de los gobiernos. Es decir, aquí ya no están miles y miles de personas que deberían estar reclamando sus derechos o los que debería haber asistido el Estado. También el propio Estado tiene que ser consciente de esa deuda y hacer algo con ella, ¿no? Por ejemplo, un reconocimiento público a todas las personas que lucharon contra el fascismo en España, ¿no? Desde el Estado, por ejemplo. Pero quiero decir, hay muchas otras cosas. Entonces yo, cuando he visto esta noticia, digo, bueno, quiero verlo en el BOE, ¿no? Que es el lugar donde estas cosas empiezan a trabajar, ¿no? Ojalá ocurra eso. Evidentemente, esa generación bueno, que ha recibido, yo hablaba de esos privilegios directos, bueno, pues hay otras que no tienen ese vínculo tan directo y vamos a ver, ojalá ocurra, ¿no? Pero yo he visto pedir en la oposición cosas que luego no se han legislado en el gobierno. Quiero decir, tenemos varias experiencias en ese sentido, entonces ahora le ponemos unas comillas y ojalá todo esto que ha salido hoy, ¿no? Que van a haber una oficina de atención a las víctimas y que el Estado se va a responsabilizar de buscar a los desaparecidos sea verdad, ¿no? Lo veo más difícil en el terreno judicial, porque hay un discurso también asistencial, entre comillas, con respecto a esas víctimas,
pero lo veo más difícil en la judicial. Pero bueno, hay instrumentos, ¿no?, que los van a funcionar, y en el caso de Argentina, pues que esos obstáculos desaparezcan, ¿no?, porque hay una parte que está paralizada precisamente porque se quedó